Ceremonial para el futuro. Yo agradezco la afluencia de gente que sinceramente no esperaba que fuera tanta. De haber sabido que eran tantos, hubiera incidido más en la preparación de este trabajo. Veo caras conocidas, caras que me encanta volver a ver. Amigos, con lo cual me obliga a agradecer la presencia y a enaltecer la determinación del CARI de hablar sobre ceremonial en momentos en que todos vivimos arriba de un volcán. Y eso me permite entrar en una dicotomía que no sé si la resuelvo, pero quizá ustedes, con mayor capacidad, puedan solucionarla. Porque a mí me surge una duda sobre hablar ceremonial para el futuro. ¿Esto es surrealismo o ficción? ¿Cómo vemos el futuro? Porque esa es una gran duda. Si analizamos una gota de agua, podemos analizar el mar. El resultado del componente de esa gota de agua nos determinará qué es el resultado del mar. Y hagamos una especie de traspasamiento hacia el caso argentino. Mis tareas diplomáticas en el exterior, la más difícil, y creo que la de muchos colegas, ha sido la de explicar las causas de la decadencia argentina. ¿Cuáles son esas causas? ¿A qué obedece que nosotros hayamos retrocedido en el mundo? Yo creo, sin entrar en ese tema porque no es tema de esta noche, sino podríamos hablar un largo tiempo, que siendo la Argentina un país cuya esencia natural, cuya base ADN es el fútbol, tendríamos que analizar el problema del fútbol para poder extraer conclusiones, así como de la gota de agua al mar. Un artículo hace poco tiempo, con resultas de la muerte de ese gran y largo y democrático dirigente que fue Julio Grondona, determinaba cuáles eran el análisis para proceder a una mejoría del fútbol en Argentina. Y entonces pedían transparencia, alternancia en la dirección, equilibrio de las instituciones, fair play, mayores controles. Entonces eso nos permite hacer una transferencia hacia la Argentina. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuáles son los problemas que hoy nos aquejan? Inseguridad, inflación, descontrol del gasto público, desequilibrio de los poderes, influencia todopoderosa del Estado, no respeto a la disidencia, intolerancia, insensatez, soberbia de la dirigencia que no tolera críticas, autoconvicción de su superioridad, no respeto de las normas. La mayoría se impone todopoderosa. Una vez el senador estaba presente en aquella época en el Congreso del Partido Socialista francés, uno de los miembros le dijo: "Vous avez tort parce que nous sommes majoritaires". Le dijo a la minoría: ustedes no tienen razón porque nosotros somos la mayoría. La mayoría impone. Esa esencia, hago un acápite. Todo lo que estoy diciendo no cuenta con el aval del CARI, es responsabilidad mía. Pero no se asuste. Si no, todo afuera. Sí, sí. Entonces, esa intolerancia, esa sordera a críticas, esa soberbia injustificada, esa pertinacia en el error, esa reiteración de una serie de resultados autocomplacientes, todo eso ha contribuido a generar un aislamiento. La Argentina está aislada. Que me digan que Bolivia, que me digan que Venezuela, que me digan que Cuba, que me digan China, que me digan... No.
Estamos aislados del mundo que cuenta, del mundo que produce, del mundo que adelanta, del mundo que invierte, del mundo que genera ideas en mejora de todo. Estamos aislados. ¿Y por qué hago mención a todos estos elementos? Porque particularmente, y hago mención y subrayo y me adhiero a lo que pide el profesor Fox sobre que el ceremonial sea una cuestión de política de Estado, que tuvimos claros elementos y claros ejemplos de falencia de un buen ceremonial. Puedo citar varios casos. Maltrato de embajadores, descuido en las relaciones internacionales, incumplimiento de formalidades, desatinos en la representación del Estado, informalidad tosca, impuntualidad. Y toco algo que a lo mejor duele mucho más. El cargo de ceremonial, que siempre fue un ejemplo de un arquetipo, de una idea de lo que se consideraba el diplomático, lo tuvimos en un personaje, en el ceremonial de la presidencia, que hoy está vinculado a la importación de efedrina, que es un faldón muy difícil de corregir para cualquier país. Que el director del ceremonial, así como un funcionario del ceremonial se dedicaba a la venta de autos, otro se dedica a la venta de efedrina, demuestra que el ceremonial en Argentina está enfermo de un carcinoma que espero que no sea incurable. Se deberán suplir esas falencias. Y creo que la principal es aplicar que la norma sea de imperativo cumplimiento. Tareas varias a emprender por el eventual relevo político, que serán varias y complejas, mucho más trascendentes que la del ceremonial. Tenemos todas esas críticas que he hecho sobre la situación del país, tienen que ser subsanadas por una determinación en donde hay un proceso evolutivo en base a unas ideas, en base a un programa, en base a un grupo de acción que tendrá que encarar las soluciones que el país requiere con carácter de urgencia. Si bien es aceptable que se encaren con el subjetivismo de sus respectivas ideologías, y en esto yo creo que interviene paliativamente nuestro ceremonial, a fin de evitar ser surrealismo o ficción. Por eso el interés de este seminario, que debe velar por la reimplantación de la corrección de las formas, y no alejarse del discurrir sobre la ética y la estética. Ambos elementos están consubstanciados con la aspiración de armonía que debe librar el criterio seguido por las reglas del arte, ciencia o normativa del ceremonial. El ceremonial deberá actuar en un futuro inmediato como freno inhibitorio y guía de acción. Es un marco de contención y seriedad. Seriedad del ropaje y de la acción del Estado y de sus servidores. Adecuado a la realidad republicana del país y de su forma de ser. Iconoclasta, crítico y no dogmático. Agrego a los tres postulados del ceremonial que tenía que ser, que ha citado el embajador Estocapela, que también adhiero a ellos. Pero nosotros, creo que el ceremonial del futuro debe ser interactivo y pragmático, a la vez que evolutivo, si es que aspira a perdurar. No al acartonamiento, ni a las pompas, sí a la seriedad, al tino, al equilibrio y al respeto de los valores ajenos que hacen a las distintas idiosincrasias en juego. Sabidos es que hay problemas mayores que agitan y preocupan a la alternancia política. Pero debemos circunscribirnos a nuestro arte, ya que el campo de acción es enorme y podríamos perdernos en lides de ideologías y conceptos divergentes. Esto debe ser apropiado a la realidad y adecuado a la problemática contemporánea de nuestro país. El ceremonial debe ser un cinturón abarcativo de muchos campos de actuación, sea en el orden del Estado Nacional, de las administraciones públicas, de las actividades privadas, pero en todos ellos debe ser andarivel de comportamiento para una inteligencia renovada.
La observancia de un ceremonial, es decir, de prácticas generalmente aceptadas y consensuadas por la mayoría de los países del orbe, debe constituir un imperativo categórico para facilitar la recuperación argentina, así como su reinserción en el mundo y superar el actual aislamiento del mundo desarrollado. Se han vulnerado estos principios y si bien eso solo no es la causa de nuestros problemas, eso ha contribuido a un progresivo deterioro generalizado. Buenas prácticas, acordes a reglas concomitantes con los usos y costumbres tradicionales, facilitarán la recuperación. Superemos el destrato a representantes diplomáticos, que son los observadores naturales sobre nuestro comportamiento y que dan la impronta inicial sobre las reacciones que se esperan. Cultivarlos acorde a normas de estilo bien sabida, apelo a la cordial hospitalidad criolla, y mal aplicadas hasta ahora. Ese es el desafío inicial para salir del surrealismo que nos agobia y de la ficción que nos aleja de la realidad del mundo. Para mirar el futuro, retrotraigámonos al pasado histórico y destaquemos que los primeros esfuerzos de nuestros mandatarios, los gestores de la independencia, consistieron en dejar sentado normas de convivencia con las naciones y de nuestros mandatarios. El 28 de mayo de 1810, 3 días después de la Junta, ya hay un reglamento sobre el despacho y ceremonial en actos públicos de la Junta Provisional Gubernativa de la provincia de Río de la Plata. Es una preocupación inicial. Esos bárbaros que habitan en un puerto, alejados del mundo, alejados de todos. Nosotros, esos, a los 3 días de conseguir la independencia, reaccionan y determinan que deben de cumplimentar normas que hacen al buen entendimiento y a la buena relación con las autoridades extranjeras y con los funcionarios públicos. Esta preocupación sigue siendo vigente, pues hoy hay más fuerzas a controlar y menos fuerzas para controlarlas. Yo me voy a permitir no citar, como ha hecho mi predecesor, a eminentes tratadistas, sino incurrir en una falta de respeto hacia mí mismo. Me voy a citar y voy a leer algo que se produjo en el agosto del 98. Y decía en aquel entonces que las normas protocolarias que el sector público impone son insoslayables, pero la evolución de las costumbres y del sentido de convivencia social irán marcando ese pragmatismo evolutivo que permitirá preservar el concepto de ceremonial, ya que de no hacerse así podrían desaparecer sus reglas para caer en el marasmo de la improvisación. Coincido con usted, ¿verdad? La evolución del convivir y de la concepción de la majestad del Estado van por vías paralelas que pueden llegar a convertir, debiendo estructurarse con mayor artesanía, la elaboración de ese ceremonial pragmático, que requerirá mayor conocimiento de la normativa clásica y del savoir-faire para aplicarlo a la mutación de las cosas y de las circunstancias, para evitar el descalabro del desorden que desborda los requerimientos esenciales del Estado. Aceptemos que el ceremonial debe ser pragmático y evolutivo, pero solamente podrá aplicarlo quien conozca perfectamente sus reglas tradicionales para que con aplomo, ecuanimidad, diligencia, celeridad y elegancia permita subsanar el error de alejarse en demasía de los principios fundamentales de nuestra especialidad. Conocer las reglas del ceremonial es una aptitud extendida a cualquier persona que se tome el tiempo de leer uno de los múltiples manuales disponibles, pero lo difícil es saber cuándo está permitido el uso de las excepciones. Hoy rechazamos el boato y la pompa, pero debemos preservar el orden de la ceremonia, la dignidad y la eficacia de los propósitos que animan el por qué realizamos el acto, su razón y objetivo. Por ello reafirmamos en forma enfática y clara que el protocolo y la cortesía son indispensables a toda sociedad. Ellos son principios intemporales y generales a todos los países, variando solamente sus formas, pero preservando los principios, ya que siempre habrá un lugar de honor para el de mayor importancia. Es preciso saber prioritariamente cómo son los merecimientos que lo determinan, aceptar el respeto por el otro y crear la armonía y
crear en las relaciones humanas sin herir susceptibilidades, debiendo adaptarnos a la evolución de las circunstancias, ya que el ceremonial será únicamente aceptado si es evolutivamente pragmático. Estamos en vísperas de un nuevo milenio, digo porque fue agosto del 98, y quizás de una nueva forma de encarar la vida, adaptándose las costumbres a una serie de criterios que abruman por su modernidad y por la incorporación de elementos tecnológicos que hoy no es dable imaginar cuál será su vigor y su influencia. Ese futuro que encaramos implicará numerosas mutaciones a las que debemos adecuarnos para no vernos marginados, y por ello estamos convencidos que en el campo específico de nuestra materia deberemos aplicar un necesario pragmatismo fundando nuestro ceremonial público en los efectos prácticos de la sociedad a la que pertenecemos, pero sin olvidar las tradiciones y enseñanzas de nuestra historia y de nuestras costumbres, que son imperativos permanentes y que servirán de guías para canalizar las enseñanzas que recibimos y que deberemos transmitir a quienes nos siguen. Desde el 28 de mayo de 1810 a diciembre de 2015 tenemos una tarea que nos tendrá que convocar para superar la ficción o el surrealismo. Muchas gracias.